Bien, diferencia entre el BAN y el valor capitalizable neto. Bien, acá tenemos el flujo de caja de una inversión, en donde en el periodo inicial se efectúa un gasto de 1.000 soles, por así decirlo, y en los siguientes años tenemos los siguientes flujos netos. O sea, 500, 700, 900, 1.300 son flujos en donde ya está descontado los ingresos versus los egresos del proyecto. Entonces son flujos, por eso se llaman netos, porque ya están, por así decirlo, se han acumulado todos los ingresos y se han restado todos los egresos, costos, gastos administrativos, etc. Entonces, para calcular el valor actual neto se utiliza la fórmula de en donde se restan la inversión inicial, y esta inversión inicial no se descuenta porque se entiende que estamos en el año cero, y se le suman los flujos pero descontados. Entonces de esta manera vemos que en el año 1 se descuenta de la siguiente manera. Utilizamos el flujo y dividimos entre 1 más la tasa de interés. En el año 2 utilizamos el flujo del año 2 y lo descontamos por 1 más la tasa de interés, pero elevado al cuadrado. El flujo del año 3, 900, sobre 1 más la tasa de interés, elevado al número de periodos, y así para todos los periodos que tengamos. La idea de esto, de descontar los flujos de esta manera, es que se castiga el paso del tiempo. Entonces, vemos que cada vez que pasan los años, vamos a elevar el divisor al número de periodos. De esta manera, si tenemos flujos, por ejemplo, iguales, o sea, 500, 500, 500, 500, los 500 del año 1 van a valer más que los 500 del año 4. ¿Por qué? Porque cada vez que pasa el tiempo, el dinero vale menos, ya sea por inflación, etc. Pero cada vez que pasa el tiempo, vamos a castigar más el flujo. Por eso es que lo elevamos. Entonces, por simple lógica, si el, si el divisor aumenta en una división, ¿no? Por así valga la redundancia decirlo, esto se hace menos, va cayendo, ¿no? Cada vez que el divisor aumenta, todo va cayendo. O el resultado de la división va cayendo, porque si es 1 sobre 2, 1 sobre 2, 1 sobre 4, tenemos que esto es mayor, ¿no? Entonces, estos flujos valen más cada vez que pasa el tiempo, ¿no? O mientras más cercanos estemos al presente, ese dinero vale más que los flujos que vienen en el futuro. Entonces esa es la idea del BAN y por qué se descuentan así. Ahora está la duda de por qué se utiliza esta fórmula, que es la misma que cuando nos enseñan el interés simple y el interés compuesto, ¿verdad? Nos enseñan que cuando tenemos un interés compuesto, si queremos, o sea, si tenemos una inversión de 1.000, o tenemos en el banco 1.000 soles, por así decirlo, pero queremos ver cuánto va a valer dentro de 5 años, utilizando una tasa de interés compuesta o capitalización compuesta, tendríamos que utilizar esta misma fórmula. Entonces vemos que 1.000 multiplicaríamos por 1 más, no sé, nos dan 10%, y le damos a la quinta porque son 5 periodos y nos daría un valor X, ¿verdad? Entonces esa misma idea se utiliza acá. Ya. Ahora, cuando descontamos estos flujos, entendemos que son momentos independientes en el tiempo. O sea, estos 1.300 no tienen nada que ver con estos 900, y estos 900 no tienen nada que ver con estos 700. Entonces, la idea aquí es que no hay que confundir las cosas y asumir, por ejemplo, que estos 1.300, cuando lo descontamos al presente, va a ser como que en el año cero
tenemos un monto X y este monto X va rentabilizando periodo tras periodo hasta llegar a 1300. La idea de la fórmula es así, pero no hay que entenderlo así, porque se podrían confundir. Entonces, la idea acá es que el BAN lo que hace es eso, ¿no? Traer todos estos futuros del futuro al presente. Y utiliza esta fórmula por lo siguiente, ¿no? Entonces, si descontamos esto, supongamos que nos da un valor X. Y ese valor X es el costo de oportunidad. Entonces, no hay que entenderlo como que tenemos un valor X y va rentabilizando año tras año, sino que vamos a descontar y ahí vamos al siguiente punto, que es este I, que es esa tasa de interés. Esa tasa de interés, viéndolo desde el punto de vista de la empresa, de un empresario, esa I sería el WACC. Viéndolo desde el punto de vista de una firma. ¿Y por qué se entendería así? ¿Por qué utilizamos el WACC como tasa de interés para descontar los flujos futuros al presente en una empresa? Porque existe lo que se llama valor capitalizable neto, que es lo contrario al BAN. O sea, si en el BAN traemos flujos futuros al presente, en el valor capitalizable neto traemos flujos del presente, del año 1, del año 2, del año 3, del año 4, hacia un periodo futuro que sería el año 10, por ejemplo, el año 100, etc. Entonces traemos o llevamos flujos del hoy o recientes hacia el futuro. Es todo lo contrario. Y dado que los proyectos son finitos y no tienen un periodo infinito de ejecución, es por eso que llevamos todos esos flujos del proyecto, del presente, del año 1, 2 y 3, hacia el último año del proyecto. Ya, entonces, ¿por qué se utiliza el WACC como tasa de interés para el BAN cuando tratamos de descontar esos flujos futuros? Porque, por ejemplo, si tenemos o si vamos a invertir 1000 en un proyecto X, viéndolo desde el punto de vista de la firma, lo mínimo que espera la firma obtener de ese proyecto es que al periodo siguiente pueda pagar a quien lo financia, que serían quienes compran sus bonos, y a sus accionistas. Entonces, por eso se utiliza el WACC, porque si recordamos, el WACC es el costo promedio ponderado del capital. Entonces, está el peso, bueno, el peso de lo que la empresa, el peso de las acciones que tiene la empresa. Por ejemplo, si la empresa, no sé, tiene una deuda de 1000, en la cual 500 o la mitad es debido a que debe a accionistas y la mitad debido a que debe a quienes compran sus bonos, el precio de las acciones y el peso de las acciones y el peso de los bonos sería 50 y 50%. Entonces de ahí partimos. Es como esto del WACC es un promedio ponderado del costo del capital. O sea, es peso de acciones y peso de bonos. Y parte de la idea contable básica de pasivo y patrimonio, ¿no? Acá estamos asumiendo que es 50% pasivo, que serían bonos, y 50% patrimonio, que serían acciones. Entonces, una vez que tenemos diferenciados los pesos, ponemos lo que nos cobran, ¿no? O sea, si por acción nosotros pagamos 10% cuando repartimos dividendos, ¿no?
ponemos acá 10%. Y si en los bonos nosotros pagamos 7%, ponemos acá. Bueno, esto hay que multiplicarlo por 1 menos t, que serían los impuestos, porque cada vez que pagamos intereses, los impuestos por pagar o los tributos se reducen. Entonces, partiendo de esa idea básica, es que decimos que en el BAN está ahí, significa el WACC cuando hablamos de empresas. Porque es lo mínimo que una empresa espera de rentabilidad de un proyecto antes de ejecutarlo. Porque si obtiene una rentabilidad menor a la del WACC, no le va a alcanzar para pagar a sus accionistas ni para pagar a sus financistas. Lo mínimo que espera es obtener el WACC, que con eso le basta para pagar a quienes lo financian, ya sea quienes lo financian por parte del pasivo, por parte del patrimonio. Entonces, lo óptimo es que la rentabilidad sea igual, pero lo óptimo económicamente, ¿no? Pero en la realidad esperamos que la rentabilidad sea mucho mayor al WACC. Ahora, partiendo de esta idea de que esto sería lo mínimo, es que podemos decir eso, ¿no? Que esta tasa de interés a la que descontamos los flujos sería el WACC si hablamos de una empresa. Si hablamos de un inversionista, la idea cambia. Ahora ya no usamos la tasa, el WACC como tasa de interés, tasa de descuento, sino usamos el costo de oportunidad, que sería la tasa de interés que le daría un banco, por ejemplo, de 10% cuando mantiene o cuando este inversionista tiene saldos pasivos en esa cuenta de ese banco, ¿no? Entonces, esa es la idea. O sea, utilizamos esa tasa de interés que sería el rendimiento mínimo y con eso descontamos todos los flujos del futuro hacia el presente. Y esa sería la idea, ¿no? Que, repitiéndolo, parte de esta concepción, ¿no? De qué es el rendimiento mínimo que espera una empresa para hacer al momento de hacer una inversión o antes de hacer una inversión, ¿no? Que tiene lógica, ¿no? Sería, oye, yo voy a hacer esta inversión de 1000, pero lo mínimo que espero es poder pagarle a mis accionistas y a mis financistas. Si tengo una rentabilidad mayor, mejor, pero eso es lo mínimo que espero. Entonces, hay que partir de eso, ¿no? Entonces, este BAN está sujeto a que la rentabilidad sea igual al WACC. Entonces, vamos a ver cuánto vale este proyecto cuando la empresa no tiene ganancias más que pagarle a los accionistas y a los financistas. Vamos a asumir que ese I es 7%. Y con eso obtenemos, no sé, un BAN de... Vamos a calcularlo el toque. A ver, sería menos 1000, 500, 700, 900, 7%.
Ya, el van sería 1687.04. 1687.04. Entonces, como esto es mayor que cero, bacán, este proyecto es viable. 1687.04. Ya. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos o descontamos a una tasa mayor al WACC? Que es lo que en teoría nosotros buscamos, ¿no? Que la tasa de interés del proyecto o la rentabilidad del proyecto sea mayor al rendimiento mínimo. Entonces vamos a ponerle que I es igual a 20, por ejemplo. Entonces vamos a descontar a eso y el valor actual neto es de 875.45. Más o menos la tasa de descuento en la cual el BAN es negativo es 60 a 62% aprox. Y tiene sentido que cada vez que aumente la tasa de descuento el BAN se vaya haciendo negativo, ¿no? Porque si bien tenemos una inversión de 1000, pero en estos flujos que vienen son divididos por 1 más i. Entonces, mientras mayor sea esto, menor será todo, ¿no? Esto va a caer. Entonces, si todo, cada vez que i sube, todo esto cae, va a ganar el valor negativo que se hace al inicio. Pero este es un escenario que le conviene a la empresa, ¿no? Tener una rentabilidad de 60-62%. Es solo que es un poco confusa la idea de decir, oye, si lo que espera la empresa es obtener un rendimiento cada vez mayor, va a hacer que el BAN sea negativo. O sea, mientras más sube I, mientras mayor es I, el BAN es negativo, ¿no? Entonces el BAN, mientras menos es I, el BAN va aumentando. No, esto está mal. Mientras I es más pequeño, el BAN es mayor. Y mientras el I es mayor, el BAN es poco, ¿sí? Entonces, si esto es rentabilidad esperada de la empresa, el BAN va cayendo. El BAN va cayendo.
Mientras mayor el BAM va cayendo. Y mientras la rentabilidad es menor, el BAM aumenta. Relación inversa. Como que si esperamos una o si exigimos una rentabilidad mayor, eso hace que nuestro valor actual neto del proyecto caiga, sea menor. Pero ¿cómo se explica eso? Porque nosotros queremos que esto sea mayor al WACC. Bien, continuando. Continuando, vamos a hacer una corrección. A ver, el BAN es traer todos estos flujos del futuro hacia el presente. Y esa tasa de interés que sale ahí, por la cual vamos a descontar todos esos flujos, no es exactamente el WACC, sino es lo mínimo que requerimos para hacer frente a las obligaciones con los accionistas y con los financistas. Pero esa tasa de interés equivale al WACC, que es el rendimiento mínimo, ¿no?, que se espera con ese proyecto. Ahora, ¿por qué la relación es inversa? Porque esto no es rentabilidad, sino es el rendimiento mínimo exigido. Rendimiento mínimo exigido por el proyecto. Entonces, por eso mientras más le exigimos al proyecto que nos rentabilice, menor es el BAN. O sea, si el BAN es negativo, sabemos que preferimos no invertir en ese proyecto. Entonces, por eso es que se castiga. Entonces, mientras más inversión esperamos, tenemos como costo de oportunidad, porque esa tasa de descuento se pueden tener como rendimiento mínimo esperado o exigido por el proyecto, rendimiento mínimo, o también como costo de oportunidad. Por eso es que hablábamos de esa I es diferente para los inversionistas y para las empresas, porque representa ese costo de oportunidad. O sea, oye, mira, invertir en este proyecto hace que si yo no invierta, ahí está el costo de oportunidad, tengo la opción de que I sea, no sé, 20. Este 20 quiere decir que ese inversionista tiene un plan B o tiene un escenario X en donde obtiene ese 20% si no invirtiese en el proyecto que estamos evaluando ahora. Entonces, se tiene que considerar, se tiene que considerar que esa tasa de descuento no es igual al WACC, pero la idea detrás es que iba a representar el costo de oportunidad o también en el rendimiento mínimo esperado por el proyecto. Y por eso a simple vista vemos que si el rendimiento mínimo que nosotros exigimos al proyecto es mayor, o sea, eh, si estos divisores o estos componentes que
están abajo de la división aumentan, entonces el van disminuye. Es decir, el valor actual neto del proyecto disminuye y sabemos que cuando disminuye corremos el riesgo de que el van sea negativo y no sea recomendable invertir en ese proyecto. Entonces, recapitulando, el van es traer los flujos del futuro al presente y el valor capitalizable neto sería traer futuros antes de la fecha de vencimiento del proyecto hacia la fecha de vencimiento, es lo contrario. Entonces la fórmula que usamos es descontar cada flujo por la tasa de interés, que en este caso no es tasa de interés, sino es el costo de oportunidad o el rendimiento mínimo exigido por el proyecto elevado al periodo en el que está ubicado ese flujo. Que tenemos que entender que estos flujos son netos, ya están neteados, por así decirlo, ya se está considerando los ingresos menos los egresos, que acá están los costos y los gastos. Entonces estos son flujos neteados. Ya, una vez que identificamos los flujos, vamos a descontarlos al presente utilizando la fórmula que conocemos cuando nos enseñan interés simple y compuesto, pero teniendo en cuenta que esa tasa de interés que aparece ahí por la cual vamos a descontar es, lo repetimos una vez más, es el costo de oportunidad que tiene el inversionista en este caso de invertir esos 1000 que estamos proponiendo acá en otra cosa, no sé, tener el dinero en un banco rentabilizando, invertir en un proyecto X, en un proyecto Z. Y el inversionista puede tener 1000 proyectos posibles, pero ese I o ese I que estamos considerando acá, que es el costo de oportunidad, es el rendimiento mayor de todos estos proyectos que tiene el inversionista. Este I es el mayor. O sea, si acá tiene, o sea, puede obtener una rentabilidad de 1, acá de 2, acá de 3, acá de 7, acá de 8, acá de 20, acá de 1. Este 20 sería el que consideraríamos acá, porque es el rendimiento, el costo de oportunidad mayor, o lo que mínimamente le exigimos a este proyecto para que sea viable. Entonces lo que puede hacer el inversionista acá es comparar el valor actual neto de este flujo, de este proyecto, que le da 20 versus el proyecto que estamos proponiendo acá, utilizando la tasa de descuento de 20 también. El que tenga un mayor van es el que tendría, en el cual tendría que invertir, ¿no? Ya. Entonces, viéndolo desde el punto de vista de la empresa, este I sería el WACC, que sería el rendimiento mínimo para pagar accionistas y financistas. Pero hay que tener en cuenta que ese I es costo de oportunidad o rendimiento mínimo exigido por el proyecto. No es la rentabilidad del proyecto. No es como lo planteamos acá de, oye, ya, ese I significa rentabilidad porque acá estamos estudiando el BAN y acá vamos a estudiar el valor capitalizable neto. Y cuando llevamos, no sé, el flujo a 1000 al futuro, multiplicamos por el rendimiento, ¿no? Entonces, esta es la idea para transportar flujos del presente o de periodos cortos hacia el periodo final del proyecto. Pero acá tiene sentido asumir eso, ¿no? Que esta tasa de interés a la que vamos a descontar los flujos es el costo de oportunidad o el rendimiento mínimo. ¿Por qué? Porque cada vez que va a aumentar I, el valor actual neto va a caer. O sea, es una relación inversa. Acá está I, acá está el van. Cada vez que aumenta I, el van va a caer. Así es una relación inversa. Entonces, teniendo claro esto, tiene sentido descontar por eso, ¿no? Entonces, si le exigimos 60, esto va a caer y no va, y el proyecto no sería viable, no sería racional invertir en un proyecto en el cual tienes un van negativo, ¿no?
que es cuando le exiges más rentabilidad. Entonces, vamos a recapitular ideas clave. Esta es la recapitulación de la recapitulación. Pero hay que quedarnos con unos puntos claves, ¿no? A ver, el BAN es traer flujos del futuro hacia el presente. Primer punto. Estos flujos son neteados. O sea, ya están los ingresos menos los costos. La fórmula para traer esos flujos del futuro hacia el presente es la fórmula que utilizamos cuando nos enseñan interés compuesto, ¿no? Que es valor actual neto, valor del flujo en el periodo cero, que es negativo, ¿no? Es la inversión, más la sumatoria de todos los flujos, flujo T sobre 1 más la tasa de interés elevado a la T. Y esta tasa de interés es el costo de oportunidad o también es el rendimiento mínimo exigido para el proyecto. Costo de oportunidad es cuando hablamos del inversionista, costo de OP. Y cuando hablamos de rendimiento mínimo es cuando hablamos de una firma. Rendimiento mínimo. ¿Por qué rendimiento mínimo? Porque es el WACC. Podemos asumir que sería el WACC porque con esto ya paga lo que le cobran en los bonos y paga lo que le cobran por las acciones que ha emitido, ¿no? Entonces con eso creo que estaríamos, ¿no? Flujos del presente, flujos del pasado, futuro al presente. Los flujos son netos, la fórmula es esta. Y la tasa de interés es el costo de oportunidad, rendimiento mínimo. Y de esto, entendiendo que I o la tasa de descuento es el costo de oportunidad o el rendimiento mínimo que se le exige a este proyecto, es que surge la otra idea de que cada vez que le exigimos más al proyecto, un rendimiento mínimo mayor, el valor actual neto cae, ¿no? Si le exigimos poquito, el BAN es mayor y es recomendable, pero si le exigimos más porque tenemos otras opciones mucho más rentables, es que el BAN cae, ¿no? Porque vamos a decir, oye, no, pero mira, te conviene invertir en ese otro proyecto que te da ese rendimiento y capaz que tienes un BAN mayor, ¿no? O sea, aquí hasta este punto no sabemos qué BAN tiene el otro proyecto. Capaz que es menor, ¿no? Pero la tasa de interés hay que compararla con esa, ¿no? Tenemos una tasa de interés, no sé, hay una empresa o un inversionista que tiene miles de proyectos para invertir y va a escoger el que le da un mayor rendimiento y esa tasa de interés de ese proyecto, el que le da esa tasa de interés mayor, la aplicamos para descontar los flujos de este proyecto. Entonces, tenemos el BAN del proyecto X versus el BAN del proyecto Y, vamos a escoger el que tiene mayor BAN, ¿no? Y si ambos van son negativos, no escogemos ninguno, pero si los dos son positivos, escogemos el que es mayor, ¿no? Y así culminaríamos.